Hablábamos el día de ayer en inicio de reposo sobre qué es un pacto. En cada uno de nosotros, como Él está revelando, porque todos vamos a tener distintas maneras de pensar, lógicamente, con una base escritural. Voy a invitarles, hermanos, que leamos en el libro de Oseas. Oseas, hermanos, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 7. Oseas, capítulo 6 y el verso 7. Mas ellos, el, ahí me traicionaron. ¿Cuál debe de ser el objetivo de cada uno? Sin lugar a duda, mis amados hermanos, debe de ser reconocer que los pactos que se hacen con Dios son totalmente irrevocables. Ayer hablábamos, mis amados hermanos, cuáles pueden ser las consecuencias de violar los pactos. Un pacto tanto con los hombres y no se diga pues con el Eterno. El hombre puede quebrantar a cada momento un pacto, una alianza, pero el Eterno jamás, hermanos, jamás. Eso tengámoslo nosotros bien presente. Nuestro Dios, antes de crear al hombre, creó, voy a decirlo así de esta manera, aquel majestuoso universo, no este en el que estamos viviendo. Y lo hizo para que la humanidad pudiera vivir de una manera decente, gozando de ese gran amor del Creador. Y él, al crear ese primer hombre, o sea, a Adán, hace un pacto con él y le dice cuáles van a ser las obligaciones que él iba a tener y cuáles bendiciones iba a tener por seguir los alineamientos. Podemos ver que en este pacto nuestro Dios colma de grandes beneficios a Adán. Le establece cómo él habría o cómo él que alimentar. Le dice cuál sería el rol que él iba también a tener en aquel huerto. Regresemos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 1 de Génesis. Vamos a leer, hermanos, el verso, ahora se los digo. Génesis, capítulo 1, el verso 26. Génesis 1 y el verso 26. En adelante. Entonces dijo el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree a los peces del mar, a las aves de los cielos, a las bestias, a toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread a los peces del mar, cielos y a todas las bestias de la tierra. Y dijo el Eterno, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está en la tierra, y todo árbol que hay fruto de mí para comer, y a toda bestia de la tierra, y todas aves de los cielos, y a todo lo que en que hay vida, toda planta verde para comer. Así todo en gran manera del día. Qué hermoso. Al poner en el Edén el Eterno a este hombre. Podríamos nosotros imaginarnos cómo sería ese Edén, imaginarnos nosotros ese sitio
podríamos nosotros imaginarlo. Y a cambio de todo eso, el alimento tomar allí e ingerir. Hasta donde Dios es misericordioso. Y podríamos decir, mis amados hermanos, y había puesto en el árbol del conocimiento, hermanos, del bien y del mal. Le expone, le explica que de ese árbol él iba a perder la bendición de poder vivir este pacto con Dios. Eso era lo que iba a suceder. Ese trato, ese pacto, esa alianza que Dios le propone, recibir como castigo la muerte. Claro, lógicamente, cuando él vio en ese momento, no se iba a efectuar lo que es la muerte. Iba a pasar un tiempo. Aquí mismo en Génesis capítulo 2, 15 y el verso 16. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres vas a morir sin remedio. En Eclesiastés, hermanos, 8, Eclesiastés, hermanos, hay unas palabras muy parecidas a estas. Vamos a leer el verso 11. Por cuanto no ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ver que desde Adán hasta hoy le resulta fácil romper los acuerdos. Eso lo sabemos todos nosotros. Porque es muy fácil para el hombre, para la humanidad. Fácilmente le resulta romper todo acuerdo que hacemos con el Eterno. Como también no se diga hombre. Y eso, hermanos, basta para que la serpiente le diga que comiera de aquel fruto y que no iba a comer. ¿Hasta dónde entra con una mentira? Y podemos ver que aquel fruto era bueno para comer y agradable a los ojos. Desobedece. De manera, mi hermano, hace que coma aquel hombre con el que Eterno había pactado, con el que el Eterno había hablado. Y podemos ver, hermano, nosotros cuando leemos todo este capítulo, cómo él pretende justificar esa desobediencia en aquello que estaba totalmente pactado con el Eterno. ¿Quién quebrantó ese momento? Pues ahí que él tenía era es decir, mis amados hermanos, debería de comer lo que se había. Entonces, mis amados hermanos, el resultado, el fruto, resulta, como quien dice, desastroso. ¿Por qué? Porque es así como la muerte logra entrar al mundo, como Dios se lo había dado a ese primer hombre. Es lo que nos dice el libro de los Romanos en el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, que cuanto todos pecaron. Imagínense, mis hermanos, hasta dónde ha venido transcurriendo esa ley, hasta dónde ha llegado. Hasta dónde ha llegado, hermanos, esa
no nos podemos librar de él. Entonces, es peligroso y quebrantemos una alianza. Aquí nuestra pared no está en los bolsillos. Dice, porque de Dios al mundo. Obviamente lo leemos, sabemos hasta de memoria, pero en verdad sabemos el significado de nuestro. Podemos entender qué es lo que Dios hizo desde un principio, ese gran amor. Cómo se que Adán falta, sigue siendo fiel. Proveyó alimento para el hombre. Proveyó vestimenta. Proveyó todo para él. Si nosotros regresamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, y vamos a leer el verso 17. Génesis capítulo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del mandamiento, no comerás de él, maldita será la tierra por tu todos los días. 9. Tu rostro, pan, hasta que vuelvas a la tierra, que de ella fuiste, eres polvo. Como que nosotros podamos, que nosotros evitar la muerte, para que nosotros podamos evitarla, pero no la muerte, hermanos, eterna, sino esta muerte en la cual tenemos esperanza que si un día Él viene, podamos nosotros resucitar. Quiere librarnos de esa muerte eterna. Esa muerte que hasta hoy han llegado muchos y que nosotros por la misericordia, aún así el amor de Él sigue dándonos esa oportunidad para que nosotros evitemos esa muerte eterna. Podemos escuchar en el mundo quejas, quejas y quejas, que el mundo se está calentando de una manera exagerada y todo eso, pero consecuencia de todo esto, hermano, el hombre tiene que trabajar más fuerte cada día más para poder obtener el resultado, el fruto de la tierra. Lo que antes era fácil para Adán, ahora para nosotros es totalmente difícil. Nosotros venimos, hermanos, y dicen, ¿qué es lo que cosechamos? Pero aún así la misericordia de nuestro Dios sigue siendo, hermano, puede ser peligroso. Podemos ver, hermanos, que sus promesas. Él no. Mire, David en el 67. Ya vamos. Salmos capítulo 67. Salmos 67. Ahora les doy el verso, mis amados hermanos. Dará su fruto. Nos bendecirá nuestros mal. Mira, hermano, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Nos bendiga. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que a un hombre, de tantas veces que le falla y le falla y le falla la misericordia de Dios, siempre está ahí. Leíamos el día de ayer cuántas veces el pueblo de Israel iremos
a Dios. Podemos recordar, hermanos, cómo aquel pueblo pone por testigo una gran piedra y pone por testigos también el mismo, pero aún así cumplieron ellos aquel acuerdo. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos muestra a nosotros cómo se mantiene firme y fiel a su palabra. Él no cambia por nada, en ningún momento. Ni se arrepiente, como dice allá, de todos sus pactos. No, todo lo contrario. Él sabe de nuestras debilidades, Él sabe cómo somos nosotros. Y aún así, Él nos fortalece, nos da los medios para que nosotros podamos cumplir lo que prometemos. Entonces, fue por eso que se hizo necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera y muriera por nosotros. Si usted lee en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, vamos a leerlo, hermanos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y el verso, ahora hermanos, 4 y el verso, hermanos, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un pasaje más que podemos ver cómo Él muestra su misericordia. Tenemos el gran privilegio de que Él nos llame hijos. Cumplamos con nuestra parte, obedecer a nuestro Dios. Si nosotros no obedecemos, hermanos, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Debemos de aprender las cosas buenas de aquel pueblo, los errores que aquel pueblo cometió, pero debemos también de quedarnos con todas las cosas buenas que ese pueblo también hizo. Es el faro, es la lumbrera, es el foco. Si nosotros nos despistamos, mis amados hermanos, estaríamos como un barco sin un faro. Primera de Juan. Juan, hermanos. El verso 8. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Finalizamos. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer 3 y el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero ya hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Prosigo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si esto también os lo revelará Dios. Quedémonos con esto. ¿Cómo se ha de haber sido aquel huerto en aquel entonces? Podemos nosotros cómo Dios ordenó de una manera pero tan delicada para que allí se arrepentiría Adán de ver violado ese pacto. Por supuesto que sí, mis hermanos. ¿Acaso no quería él volver y tuvo que el Eterno poner aquellos seres alrededor de aquel huerto para evitar que él entrara? Hubo arrepentimiento, recordó de cómo vivía y quería volver.
Ni un trabajo que usted haga, hermano, va a ser en vano. Ni un trabajo que haga usted, mi hermana, va a ser en vano. Todo va a merecer la pena si es para Dios. Ahora sí, para finalizar, 1 Corintios, capítulo 15. Y con este sí, finalizamos. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, sigamos fielmente. No quebrantemos el pacto que nosotros hemos hecho con nuestro Dios. ¿Cuál es el pacto que usted es eterno? Ese pacto, hermanos, del bautismo. Mantengámonos fieles. Ese pacto que hemos hecho con Él, bajando a las aguas del bautismo, no lo quebrantemos por nada, hermanos. Pasemos lo que pasemos nosotros fielmente. No es en vano el trabajo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo. Nuestra mirada no es ese reino glorioso, ese reino venidero, del que siempre se nos habla, en forma, en las congregaciones y en fin, etc. Entonces, mis hermanos, en otro momento vamos a ver ese pacto del bautismo. Mientras tanto, no hagamos lo que hizo Adán. Sigamos, hermanos, fielmente. Paz, mis amados hermanos.